que ya un poco les dije la semana pasada, pero la idea es que vayan activando el micrófono, que vayamos charlando, y bueno, cualquier duda que vayan teniendo me van diciendo, si quieren acotar algo me lo van diciendo. Acuérdense que, como les dije, somos estudiantes igual que ustedes, no, nadie quiere estar en un teórico aburrido, así que bueno. Me tomé el tiempo de la clase más o menos, y es media horita, así que no va a ser mucho tiempo. Ya es tarde y ya sé que me imagino que deben estar repodridos de estar estudiando. Así que bueno, esta guía es importante porque se toman varias cosas de esto, hay gráficos muy importantes que bueno, los vamos a ir charlando, así que bueno, de vuelta cualquier cosa que quieran me van diciendo. Bueno, es la guía de rendimiento mecánico del músculo cardíaco, en donde vamos a tener curvas de tensión-longitud, vamos a ver términos como precarga, poscarga, regulación homométrica y heterométrica. Y bueno, yo soy Agus, así que ya saben. A ver, esperen que se me trabó un poquito. A ver. Ahí está. Bueno, genial. Entonces dice, punto 1, ahí está. Punto 1. Las fibras miocárdicas o cardiomiocitos ocupan el 70% del volumen del músculo cardíaco. Además de ellos, existen vasos, fibroblastos y una red fibrilar de colágeno. Aunque el colágeno ocupe solo el 4 al 6% del volumen, su alta rigidez hace que pequeñas variaciones en su concentración produzcan efectos en la rigidez pasiva del miocardio. Un componente del cardiomiocito es la titina, descrita inicialmente como conectina, que es una proteína con gran elasticidad que puede ser contraída solo en los músculos cardíacos y esqueléticos. Estructuralmente está localizada en el interior de los sarcómeros, donde interactúa con la actina y la miosina. Mantiene la estructura y arquitectura y regula el largo y la distensibilidad del sarcómero. Las propiedades elásticas de la titina se deben a una estructura molecular constituida por varios segmentos extensibles, sobre todo en la región de la banda I, ya que en la banda A la titina es prácticamente inextensible. A partir de su conocimiento de histología, complete el siguiente modelo de la fibra miocárdica con las estructuras que la componen. Ubique la titina, actina y miosina, la banda A e I en el modelo. Bien. Entonces, vamos por partes. En el modelo de la izquierda tenemos un esquema de las fibras miocárdicas. Como sabemos, es parte del músculo estriado y tenemos músculo esquelético y músculo cardíaco. Dentro del músculo cardíaco hay algunas características, como pueden ser las fibras ramificadas, ¿sí? Y otra característica muy importante son los discos intercalares. Que los discos intercalares, como saben, tienen dos tipos de uniones. Las mecánicas, donde están incluidos desmosomas y fascia adherens, y las eléctricas, donde están las uniones gap. El otro esquema que nos decía que completemos es el del sarcómero. Bien, entonces tenemos que ubicar la titina es esto, esperen que me pongo el puntero, la titina es estas estructuras que vemos acá, a manera de resortes, y que se extiende hacia el centro del sarcómero, ¿sí? Después tenemos la actina y la miosina, estos son los filamentos de actina, estos son la miosina con las cabezas de miosina, y después tenemos la banda, bueno, la línea Z, ¿sí? Algo que es muy importante es que el sarcómero está incluido entre línea Z y línea Z, y la línea Z es donde se anclan los filamentos finos, o de actina, y a su vez parte la titina para interactuar con los filamentos gruesos. Después tenemos la banda A, ¿sí? Que es esta región, y después tenemos la línea M, ¿sí? Bien. Entonces dice, punto número 2. Durante la sístole ventricular se reconocen las siguientes fases. Tenemos la contracción isovolumétrica, la eyección rápida y la eyección lenta, relacionadas con la capacidad del cardiomiocito de generar fuerza o tensión de contracción con acortamiento o no de su longitud. Entonces, acá para recordar un poco cuáles son esas fases, cuando vayamos más adelante de la guía lo vamos a seguir viendo igual. Correcto. Entonces tenemos contracción isovolumétrica que decía acá, y los periodos de eyección tanto rápido y lento, ¿sí? Entonces sacamos esto. Bien. Y dice, el gráfico adjunto, que es el que ahora vamos a ver, representa el potencial de acción de un cardiomiocito
ventricular, y la corriente de potasio que se genera a través de los canales de potasio voltaje dependientes. Entonces dice, las consignas, analice la curva, que acá esto lo puse dentro de la cerca de la asignatura, están las definiciones de lo que es analizar, qué es concluir, qué es sintetizar. Es muy importante esto porque se cometen muchas veces los errores en los parciales cuando, por ejemplo, en un gráfico dice, describa el gráfico o haga una conclusión sobre el gráfico. Y no es lo mismo. Y muchas veces se lo toma mal, por ejemplo, cuando dice haga una conclusión y alguien lo describe, no está bien, ¿sí? Porque hay que hacer una descripción, no una conclusión. Estas cosas llevan a que se saquen varios puntos en los parciales. Igualmente ahora, como son por PETCO, sí. Perdón, te quería preguntar si podías grabar, por las dudas. Yo sé que ya es tarde, pero por lo menos por las dudas de que hay compañeros que seguramente no pueden entrar por el horario y si no es mucha molestia. Dale. No, perdón, Agus, yo me olvidé. No fue a propósito. Gracias. No, de nada. A ver, grabar en esta computadora sería. Creo que ahí está, ¿no? ¿Aparece grabando? Sí. Genial, Agus. Bueno, gracias por hacerme acordar. Bueno, entonces dice, analice la curva, ¿sí? Que hagamos este proceso. Después dice, sobre ella complete la curva que represente la corriente o conductancia al sodio y al calcio. Entonces, al calcio, acá en morado, en lila, es corriente de calcio mediada por los canales de calcio tipo L, voltaje dependiente. ¿Sí? Como vemos acá, está marcada la corriente. Después tenemos la corriente de sodio, que esta está mediada por los canales de sodio voltaje dependiente, ¿sí? Al inicio, bien del potencial de acción. Bien, después tenemos que nombrar las fases, que ahora las vamos a marcar con los números, y los periodos refractarios. Los periodos refractarios, como saben, tenemos el periodo refractario absoluto y el relativo. El que ocupa la mayor fracción del potencial de acción es el absoluto. Y el relativo está marcado en celeste. Absoluto en rojo, relativo celeste. Bien, y la última inciso que nos pide completar es grafique la curva de tensión muscular desarrollada durante este potencial de acción. ¿Sí? Entonces ahora, después vamos a ver la interacción entre el calcio y las troponinas y cómo después de esto se desarrollan los procesos mecánicos. ¿Sí? Así que bueno, esto es cómo más o menos le debería haber quedado. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Quiere compartir algo que hizo? La tensión, ¿cómo? Porque yo la busqué y no encontré, o sea, encontré un solo gráfico, pero básicamente era igual a la curva de potasio. Entonces, ¿cómo la grafico? Perdón, yo sé que por ahí es una boludez, pero... No, perfecto. Justamente quiero que pregunten cualquier cosa, no hay drama. Sí, o sea, está bien que más o menos tenga el mismo dibujo, pero no representa lo mismo, obviamente, ¿no? Pero sí está bien. O sea, si está bien, si lo encontraste, sí está bien. Bueno, gracias. No, de nada. Bien, vamos a seguir. Perdón, y acá me había equivocado lo de las fases, no lo había puesto antes. Tenemos la fase 0, que es la fase de despolarización rápida, la fase 1, que es la de repolarización inicial, y después tenemos la fase de la meseta, que es la de entrada de calcio, la fase 3, que es de repolarización, y la fase 4, que ya es donde se estabiliza el potencial de membrana, con acción de la bomba de sodio-potasio, etc. Bien, analiza el siguiente gráfico, donde LVP es la presión que se desarrolla en el ventrículo izquierdo, y calcio TN siendo las troponinas, que como saben son las proteínas reguladoras que permiten la acción entre actina y la miosina, y representa la interacción del calcio con los miofilamentos, y correlacione con el gráfico anterior. Observe el tiempo y escriba una conclusión. La mejor manera de ver esto es poniendo los gráficos uno arriba del otro, pero bueno, yo no me entraba acá en el Power. Y bueno, lo que podemos observar es más o menos lo que estuvimos charlando recién, según con la curva de tensión muscular. Vemos como, por ejemplo, alrededor de 100, después de 100, empieza a subir la tensión, que es, bueno, como vimos, la línea amarilla, si se acuerdan. ¿Sí? Entonces, la conclusión que podemos sacar en base a este gráfico, que, perdón, me lo comí, es
presión ventricular en función del tiempo, y acá vemos dos curvas, la de la interacción calcio-troponina y la presión que se desarrolla. Entonces, podemos concluir que la interacción entre el calcio y las troponinas es un fenómeno precoz al desarrollo de los fenómenos mecánicos. En otras palabras, la conclusión que podemos sacar de esto es que los fenómenos químicos preceden a los mecánicos. ¿Sí? Bien. Después dice, en el cardiomiocito se dan mecanismos moleculares que regulan la interacción entre la actina y la miocina, determinando la fuerza desarrollada por la fibra cardíaca y la velocidad de acortamiento, independientemente del tamaño del sarcómero y de las condiciones de carga. Mecanismo denominado regulación o autorregulación homométrica. Esto es importantísimo para diferenciar después de lo que es la autorregulación heterométrica. Para la principal diferencia entre homométrica y heterométrica es el tamaño del sarcómero. Si es un mecanismo que es independiente del tamaño del sarcómero, estamos hablando de una regulación homométrica. Y si vamos a hablar de un mecanismo que está relacionado con el tamaño del sarcómero, estamos hablando de una autorregulación heterométrica. Ya vamos a ver las leyes o la ley que explica esto principalmente. Bien, un incremento en la disponibilidad de calcio es un factor intrínseco que aumenta la contractilidad, o sea, tiene un efecto inotrópico positivo. Inotrópico positivo se acuerdan las 5 propiedades del miocardio, el inotropismo era una de ellas, que es la capacidad del miocardio de contraerse. Entonces el calcio ejerce un efecto de contracción positivo, es decir, favorece la contracción. Entonces la pregunta es, ¿qué canales de calcio participan en la regulación de los niveles de calcio citoplasmáticos del cardiomiocito que pueden aumentar sus niveles en el LIC? Entonces, este es un esquema de una de las células miocárdicas, específicamente a nivel de túbulo T, y cómo después de la llegada del potencial de acción, interactúa con los canales de calcio voltaje dependientes, ¿sí?, que son los que van a permitir la interacción con los canales de rianodina, que van a liberar el calcio desde depósitos intracelulares hacia el citosol, ¿sí? Y este calcio es el que va a interactuar con lo que es el aparato contráctil, ¿sí?, del músculo. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Algunos puntos importantes de este esquema, que, o sea, exceden al punto, porque el punto nada más pregunta qué canales de calcio participan. Es algunas cosas que a mí me gustaría dejar que les pueden servir. Entonces, una de ellas es la importancia del calcio extracelular. Dentro de la bibliografía está descrito que los corazones que están deplesionados del calcio extracelular no tienen la capacidad de contraerse. Entonces, es muy importante, el músculo cardíaco es muy dependiente del calcio extracelular, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del músculo esquelético, que no depende del calcio extracelular. Bien, después tenemos que relacionar el calcio que ingresa desde el LEC y la regulación intracelular que tiene. Es decir, el calcio que entra va a desencadenar una liberación de más calcio desde los depósitos de las organelas, sobre todo el retículo sarcoplasmático. Después, diferenciar las fuentes de calcio, bueno, es un poco más de lo mismo. Y lo que quería puntualizar en este punto, valga la redundancia, es la importancia que tiene cada fuente de calcio. Es decir, para la contracción cardíaca, el calcio que más nos va a interesar es el intracelular. El extracelular es muy poco en comparación a todo lo que se libera del retículo sarcoplasmático, ¿sí? Y después está lo que se llama, el electrochemical coupling o el acople electroquímico, en la cual es esto de lo que estuvimos charlando. Es un acople electroquímico, es decir, el calcio, un ion y es un químico, va a interactuar con el receptor de rianodina para la liberación de calcio. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. ¿Eso es lo de la liberación de calcio por calcio? Exacto, claro. Eso es, Augusto, tal cual. Por eso es que se llama lo del acople electroquímico. Muy bien. Bien. El número de puentes de actomiocina que se forman no solo depende de la entrada de iones de calcio, sino también de la longitud del sarcómero. Analice el siguiente gráfico de tensión
versus tamaño de la fibra. Coloque el nombre de los ejes, tensión en porcentaje, longitud del sarcómero en micrómetros, y bueno, escribe una conclusión. La conclusión me gustaría si alguien se anima a compartirla, alguien quiere decir algo que haya pensado. Si no, no hay problema. Lo que hablaba el material, hola, primero que nada, era que, bueno, si la perra se calla, era que como que tiene una cierta longitud en el que presenta una tensión máxima que está entre medio de dos valores. Si está por debajo de uno de los valores, como que no tiene tanta tensión óptima, y si está por encima, también disminuye la tensión. Claro, perfecto. Bien. Y ese rango que vos charlás, Silvina, es sobre todo, o sea, charlando del músculo cardíaco, ¿sí? Porque el músculo esquelético también lo tiene, pero bueno, no es el caso ahora. Bien. Entonces, otra de los incisos que estaba era, para conocer mejor las bases moleculares de este mecanismo, analice el siguiente modelo de trabajo de la titina en el miocardio y ubique los tamaños de sarcómero en el gráfico. La titina determina el aumento de la sensibilidad de los miofilamentos al calcio y como elemento estructural del filamento grueso en la región de la banda A, influencia directamente la unión entre los filamentos de actina y miosina según el largo del sarcómero. La fibra muscular cardíaca trabaja, en condiciones normales, a longitudes de 1,9 micrómetros. En base al modelo de acción de la titina, explique qué importancia funcional presenta esta longitud del sarcómero. Bien, entonces, antes de eso, para correlacionar lo que nos está charlando. Nos está diciendo que la fibra muscular cardíaca trabaja a longitudes de 1,9, es decir, aproximadamente a este nivel. ¿Sí? Entonces uno se preguntaría, bueno, pero ¿por qué no estaría en 2,1 normalmente? O sea, si sería la eficacia, si es más eficaz. Es decir, a 2,1 podemos desarrollar una tensión del 100% y a 1,9 un 80%. Entonces, la explicación de esto, o al menos la importancia funcional que se desprende del análisis de este gráfico, es que en situaciones de exigencia cardíaca, la longitud del sarcómero aumentaría y conforme a ello tendríamos un aumento simultáneo de la tensión máxima desarrollada. Podríamos decir que la diferencia de 0,2 micrómetros entre 1,9 y 2,1 constituye una reserva funcional para el rendimiento mecánico cardíaco. ¿Se entiende esto, gente? Porque este gráfico está bueno porque lo deja bien en claro eso. A mí más o menos. O sea que funciona, no está bien decir funciona, pero sino que se da a 1,9 por el hecho de guardar una reserva para un futuro en el que necesite realmente ese rendimiento, ¿sería? Claro, o sea, pongamos por ejemplo el ejercicio, o sea, nosotros ahora estamos sentados escuchando una clase, o sea, no tenemos necesidad de que haya un aumento de la distribución de flujo sanguíneo. Pero, por ejemplo, nosotros estamos en ejercicio. Ahí sí vamos a tener que aumentar la frecuencia cardíaca, la distribución de flujo para los músculos, los grupos musculares que estén en funcionamiento, etc. Entonces, si nosotros estuviéramos al 100%, por ejemplo, 2,1, en situación basal, y vamos, por ejemplo, a hacer ejercicio, empezaríamos a bajar la tensión máxima que podríamos desarrollar. Por lo tanto, menor fuerza, menor volumen sistólico. ¿Se entiende más o menos a lo que voy? Sí. Bueno, cualquier cosa, díganme, en serio. Y bueno, acá el gráfico como muestra la titina, que es justamente esto, o sea, se une a la línea Z, digamos, acá está la línea Z, y cómo interacciona con los filamentos gruesos. Y estos son los filamentos de actina. ¿Sí? Eso se relacionaría. Perdón. No, sí. ¿Eso se relacionaría con lo que es lo de la ley de Frank Starling? ¿Puede ser? Claro, perfecto, tal cual. Ahora es lo que vamos a ver después,
Y sí, tiene que ver con eso. La ley de Frank-Starling habla justamente de las longitudes del sarcómero y la tensión que se desarrolla. ¿Y Entonces, ¿qué puedo les hacer una parece? pregunta de eso? Perdón. Sí me gusta. Bueno, no sé si preguntarlo ahora o después, pero en realidad, porque lo estábamos viendo con una compañera y la duda era si al fin y al cabo el mecanismo de regulación de la ley sería aumentar la precarga. Claro, sí, está directamente relacionada con la precarga. O sea, la ley lo que expresa es que ante un aumento de la precarga se va a desarrollar mayor tensión. Ahora igual está más adelante eso, pero sí, está bien. ¿Y qué les parece que podría llegar a ser la ley de Frank-Starling? ¿Un mecanismo de regulación homométrica o heterométrica? Es heterométrica porque depende de la longitud del miocito, ¿o no? Del sarcómero, perfecto. Del Eso sarcómero, es. perdón. No, tal cual, está perfecto. Eso es. Muy bien. Bueno, Te hago justamente una acá esto. pregunta sobre el gráfico anterior. Sí, Mario. Decime. ¿Por qué el intervalo de los miocitos, o sea, la funcionalidad de los miocitos, del miocardio, es menor al del esqueleto? Sí, es una buena pregunta. Yo también me la hice cuando estaba cursando y ahora también no lo puedo encontrar tan claro. Pero acá lo que dice es que en el caso del músculo esquelético, desde 2 a 2,2 está desprovisto de cabeza de miocina. Seguramente en el músculo cardíaco hay mayor cantidad de cabeza de miocina, entonces le dan un intervalo mucho más estrecho. Ah, ok. O sea, en el miocardio hay más cabezas de miocina. Exacto, sí, tal cual. Ok, De todos listo, modos, gracias. no, de nada. De todos modos, Mari, yo eso lo averiguo bien y cuando suba el video lo aclaro para que quede bien. Pero bueno, gracias por preguntarlo. Bueno, entonces la relación existente entre la tensión que desarrolla el miocardio en actividad y la longitud inicial del miocardio fue observada por Otto Frank en 1895 en corazones de rana y por Starling en 1914 en el corazón aislado del perro. Y establecieron la ley del corazón o la ley de Frank-Starling. Y según esta ley, el aumento del volumen de llenado origina un aumento del volumen de eyección, que es lo mismo que el volumen sistólico. Y esto representa un mecanismo intrínseco de regulación denominado regulación o autorregulación heterométrica. ¿Sí? Entonces, otra cosa también importante es que todos estos mecanismos que estamos charlando son intrínsecos, ¿sí? Después los que son extrínsecos, ¿cuáles les parece que podrían ser? ¿El control nervioso? ¿Puede ser? Perfecto, Lea. Muy bien, eso. Que eso igualmente se va a ver, en los módulos posteriores de regulación, pero perfecto, muy bien. Entonces, así, el volumen de final de diástole genera la fibra muscular cardíaca en reposo, una carga que la estira pasivamente y representa el estiramiento inicial del cardiomiocito antes de la contracción, que ha sido denominada precarga. También la precarga se la define como la tensión o estrés de la pared al final de la diástole que se opone al estiramiento. Y acá está lo de la ley de Laplace, que la ley de Laplace la vamos a charlar un poquito más adelante en un ejemplo. Y como para resumir, lo que quise poner acá es, bueno, la ley del corazón es el aumento del volumen de llenado origina un aumento en el volumen de eyección. Eso, así simple, es lo que tienen que saber. Y es un mecanismo de regulación heterométrica. ¿Estamos? Y bueno, algo también de la precarga que quería agregar es que más adelante, cuando lleguen al ciclo clínico, que van a llegar, hay veces que se habla de la precarga en términos de volumen, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, en el ejercicio tenemos un aumento del retorno venoso, por lo tanto tenemos un aumento de la precarga, ¿sí? Eso es algo que pueden llegar a escuchar alguna vez y que es algo que se utiliza bastante entre los médicos. Pero bueno, bien. Vamos acá. Todos los mecanismos relacionados con la generación de tensión en la fibra muscular cardíaca aislada se expresan a través de la relación longitud-tensión. La fuerza de contracción y la velocidad de acortamiento son parámetros que definen las propiedades contráctiles de la fibra muscular. Y la fuerza de contracción va a depender de la longitud inicial
y de la concentración de calcio libre dentro de la célula. ¿Se acuerdan el calcio libre que representaba? ¿Un mecanismo homométrico o heterométrico? Como métrico. Perfecto, homométrico. De la longitud del sarcómero. Muy bien. Mientras que la velocidad de contracción va a depender de la longitud inicial de la fibra muscular y de la resistencia a su acortamiento. A través de los estudios de fibras aisladas se pueden generar los gráficos de longitud, tensión pasiva de la fibra muscular que relaciona la elongación o distensibilidad de la fibra con la tensión que desarrolla en reposo, precarga. Y la relación longitud-tensión activa que representa la tensión que se desarrolla en la fibra en cada longitud inicial de reposo después de que ésta es estimulada sin permitir su acortamiento. Por lo tanto, la tensión activa depende de la longitud inicial en reposo de la fibra o precarga y representa la contractilidad. ¿Sí? Estos estudios, como bien dice ahí, son de fibras musculares aisladas. Ya vamos a ver cómo se aplica esto a nivel cardíaco. ¿Sí? Muy bien. Entonces, analice el gráfico y coloque las unidades a los ejes. Acá tenemos tensión en función de la longitud inicial. Acuérdense siempre de ponerle los nombres a los ejes y las unidades. Eso se evalúa mucho. Y correlacione las curvas con las analizadas en el ítem 3. Si recuerdan, estas son las que vimos en el ítem 3. Entonces nos dice: complete el eje longitud con las longitudes de sarcómero del ítem 3 que respondan a la forma de la curva. Tenga en cuenta que existe una distancia óptima entre los miofilamentos que favorece la máxima formación de puentes activos. Por encima o por debajo de esta distancia, disminuye. Ubique primero este valor óptimo acorde al ítem 3. Entonces, ¿cuál les parece de todos los valores que nosotros estuvimos viendo, de estos, dónde pondrían el 2,15? ¿L1, L2, L3, L4 o L5? L3. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, acá lo marcamos. Tenemos 2,15, tensión 100%, 2,15 como muestra acá, y acá marcamos 2,15. ¿Sí? Y después marcamos las otras, 2,2, 2,3 para arriba, 2 y 1,9. ¿Por qué los puse en amarillo y rojo? Es como para decir que va empeorando, digamos, la función o el rendimiento miocárdico a medida que van aumentando y disminuyendo las longitudes. Como bien dice acá y charlamos antes, esto es tanto por encima o por debajo de la distancia óptima, ¿sí? No es que ni tanto ni muy poco, tiene que ser en el medio, ¿sí? Muy bien. Bien. La tensión que desarrolló el cardiomiocito en cada punto del gráfico señalado como L1 a L5 representa una tensión sin acortamiento o contracción isométrica. Se genera tensión sin modificar la longitud de la fibra. Isométrica quiere decir iso igual, métrica, longitud, ¿sí? Durante la sístole se desarrolla otro tipo de estrés o tensión de la pared ventricular denominado postcarga, y es un indicador de la resistencia que se opone al acortamiento de las fibras miocárdicas durante la eyección. Acuérdense de eso, resistencia que se opone al acortamiento de las fibras durante la eyección. Durante la sístole, en el momento en que la fuerza desarrollada por las fibras supera la tensión activa, es decir, la poscarga, se inicia el acortamiento. Es decir, se realiza un trabajo. Ya no se genera más tensión porque toda la energía acumulada en forma de puentes deslizables se transforma en movimiento y se desarrolla la contracción isotónica. Ahora, ¿qué es lo que les quería mostrar con esta imagen? Acá, vemos, sería un hemiblock pulmonar. Acá vemos el ventrículo izquierdo, ¿sí? Con los músculos papilares. Acá se ve la raíz de la aorta diseccionada. Y acá, vemos cómo la aorta sale con sus principales ramas. Entonces, como habíamos dicho, la poscarga es la resistencia que se opone al acortamiento de las fibras durante la eyección.
Entonces, todo lo que esté desde el aparato valvular para arriba va a constituir un aumento de la poscarga. Uno de los principales determinantes es la resistencia vascular sistémica. ¿Por qué estado la resistencia vascular? Por el estado que tienen los vasos, ¿sí?, de contracción. O, por ejemplo, alguna patología valvular como pueden ser las estenosis aórticas. ¿A alguien se le ocurre qué patología que es muy prevalente aumenta la poscarga? Hipertensión arterial, el aumento de hipertensión arterial. Muy bien, Lea, perfecto. Ese mismo. Ahora lo vamos a ver igual en un ejemplo, pero muy bien, excelente. Muy bien. Cuando el modelo de fibra aislada estudiado se equipara el funcionamiento del corazón entero, acuérdense que estuvimos viendo ya por fibras. Ahora vamos a ver cómo funciona todo junto, o en un modelo más macro, si se quiere. ¿Te puedo hacer una pregunta Sí. del ejercicio anterior? Perdón, no me odies. Pero No. tengo una duda cuando lo estaba leyendo, no ahora, sino hoy a la tarde, y quería saber, cuando nosotros hablamos de contracción isométrica, hablamos de esta tensión activa y esta tensión pasiva dentro del rango fisiológico, y la contracción isotónica cuando se sale y se da la sístole. Claro, sí, perfecto. La concentración isométrica es justamente la que se desarrolla antes de pasar la presión que abre que está por encima de la válvula aórtica, digamos. ¿Sí? Ahora Sí. está en el loop cardíaco, se entiende mejor. Y la isotónica es justamente esa, cuando ya pasamos esa tensión, ya no hay tensión en esos sarcómeros porque ya se están deslizando, ya superaron la poscarga. ¿Se entiende más o menos? Sí, o sea, entiendo eso, pero a lo que me refiero es, ¿se relaciona con el gráfico anterior cuando hablamos de tensión activa y tensión pasiva? Sí. Sí. Cuando es antes de la contracción, sí. Perdón. Se está dando la contracción. Claro, la Y contracción isométrica sería lo de la tensión activa y la tensión pasiva, y la isotónica cuando ya se sale de ese rango, a eso voy. ahí está, ahí entendí, perdón, Agus. Claro, sí, tal cual. Gracias. No, yo perdóname que no te entendí bien. Bueno, vamos. Cuando el modelo de la fibra cardíaca aislada, pasamos al corazón, se sustituye el modelo de estudio de la longitud por el volumen ventricular y la tensión desarrollada por la fibra por la presión ventricular. Así se obtiene el gráfico de la relación presión ventricular o volumen ventricular. Analice el siguiente gráfico y coloque los valores y unidades a los ejes incompletos. Ahora vamos a poner el gráfico. Bien. Entonces, algo muy importante, ponerle el título, ¿sí? Relación presión ventricular, volumen ventricular. Esto es muy importante, también lo pueden conocer como gráfico de loop cardíaco, ¿sí? Y complete sobre el gráfico los volúmenes que ahora los vamos a ir charlando. Pero bueno, antes les quería decir, este gráfico es muy importante, gente, o sea, porque esto se lo van a tomar seguro. Es un puntapié también para los exámenes orales, es una de las bolillas, o sea, para hablar de ciclo cardíaco, este gráfico es muy, muy importante. Así que quiero que cualquier duda que tengan me la vayan preguntando y la vamos charlando, porque esto es muy, muy importante. Y además, lo bueno es que les permite agarrar muchos temas de cardio y meterlos en un solo gráfico y pueden practicar muchas cosas acá. Así que cualquier cosa me van diciendo que no hay ningún problema. Bueno, entonces tenemos que poner las variables y las unidades. Entonces tenemos en el eje Y la presión en milímetros de mercurio y ponemos los valores normales, 80 a 120, ¿sí? Y el volumen en mililitros, que acá ya están las unidades, no hacía falta ponerlas. Entonces, vayan diciéndome, ¿cuál es el volumen de fin de sístole? Es el que queda después de la contracción. Claro, y si tienen que ponerle un número siguiendo este gráfico. En el chat pusieron 60, Aus. Bueno, claro, o sea, es una de las variantes, pero en este caso, Agus, ahí estoy viendo el chat,
sería 50. ¿Ven? Si ven acá, 50. Siempre respondan en base al gráfico, porque esto es algo una vez me pasó a mí cuando estaba haciendo el parcial de cardio, que me había tocado el loop y nos pedían poner ciertos valores de presión, no los normales. Es hacer exactamente lo mismo, pero poner otros valores de presión. Así que miren siempre el gráfico. Por ejemplo, si yo les digo volumen de... no, tranqui, yo te digo para que les vaya bien a ustedes, no es de malo. El volumen de fin de diástole, ¿qué valor le pondrían? 120 mililitros. Perfecto, Lea. ¿Volumen de eyección? ¿El mismo no es? ¿120? 70. 70, perfecto. Perfecto. ¿Por qué? ¿Cuál sería la fórmula? De 120 y menos 50. No, el volumen de fin de diástole menos el volumen sistólico. El volumen de fin de sístole, perdón. Perfecto. No, pero está bien lo que dijiste. 120 menos 50, que en este caso sería 70. Muy bien. Los ruidos cardíacos, no, bueno, eso no se los puedo preguntar porque no lo pueden ubicar desde acá. Bien. Entonces vamos a ir viendo los valores hasta ahora. Volumen de fin de sístole, perfecto, 50 mililitros. Volumen de fin de diástole, 120. Volumen de eyección, 70 mililitros, o también lo pueden encontrar como volumen sistólico, ¿sí? Y después tenemos los ruidos cardíacos, ¿sí? Tenemos R1 que compone el cierre de las válvulas auriculoventriculares, o en este caso que estamos hablando de ventrículo izquierdo, de la válvula mitral. Y después tenemos el cierre de la válvula aórtica R2, ¿sí? Muy bien. Bien, y después tenemos que poner las presiones. El estado valvular, que sería... igual, yo no expliqué nada de gráfico, re colgado. Entonces sería, empiezo de vuelta, la presión en función del volumen, ¿sí? Entonces, este gráfico lo que nos va a representar es todo el ciclo cardíaco, es decir, todos los eventos que ocurren en un latido cardíaco. Entonces, nosotros empezamos con la apertura mitral, ¿sí? Acá miren que la presión es muy baja, estamos hablando del ventrículo, ¿sí? Estamos en el ventrículo, no estamos en otra parte. La presión es muy baja. Entonces, se abre la válvula mitral, se empieza a llenar el ventrículo, se cierra la válvula mitral, empieza la contracción. ¿Esta fase cómo se llama? Contracción isovolumen. Eso. Isovolumen. Perfecto. Muy bien. Y esto es porque aumenta la presión y no cambia el volumen. Parece una pavada, pero es así. Después, entonces, se abre la válvula aórtica, ¿sí? Que sería en 80, sería la presión diastólica. Empieza la fase de sección y después se cierra la válvula aórtica, ¿sí? Y comienza, ¿qué fase? La relajación isovolumétrica. Perfecto, muy bien, Silvia. Bueno, acá entonces sería las fases: contracción isovolumétrica, fase de sección, relajación isovolumétrica y las fases del llenado ventricular. ¿Alguien se anima a decirme cuáles son las fases del llenado ventricular y cuáles son las que más volumen aportan al llenado ventricular? ¿No son las del llenado lento y rápido? Claro, la fase del llenado rápido, ¿qué volumen más o menos aporta? Un 15 a 20%. El llenado rápido un poco más. El 80, ¿o no? Perfecto, muy bien, Fran. Y después Pero tenemos cuáles son las ¿no es otras el de dos. la contracción auricular? ¿El rápido? Sí. No. El rápido es el que se genera por la diferencia de presión entre la aurícula y el ventrículo. La contracción auricular es una de las fases lentas. ¿Y qué volumen más o menos aporta? Ahí sí es el menor porcentaje. Claro, ahí sí estamos hablando de un 10, un 15%. Y entre el medio, entre el llenado ventricular rápido y la contracción auricular, ¿qué fase tenemos? ¿Puede ser la diastasis?
Estoy seguro. Perfecto, Leo. Excelente. Esas tres. Entonces, las fases de llenado ventricular son esas tres, ¿sí? Es una pregunta que se puede hacer y ahí ya lo tienen. Esas tres fases son. Perdón, ¿cuál fue? ¿La podés repetir las fases, por favor? Sí, por favor. Entonces, la fase de llenado ventricular tenemos tres. Como ahí yo estoy viendo igual, ustedes se ve que lo tienen como rápido y lento. La rápida es la que se da por las diferencias de presión entre aurícula y ventrículo y representa el mayor porcentaje, como había dicho Fran, del llenado ventricular, que es más o menos el 80%. Después tenemos el periodo de diástasis, que es cuando ya se van igualando las presiones, entonces es menos el caudal de sangre que va a entrar al ventrículo, y estamos hablando de un 10-15% también. Y la última fase es la contracción auricular, como había mencionado, no me acuerdo quién había mencionado, es la contracción auricular, ¿sí? También un 10, un 15%. Va variando, ¿sí? ¿Se entendió genial. ahí? Gracias. No, por favor. Usted, párenme, chicos, en serio que esto es para ustedes, ¿no? No sirve que yo hable y que ustedes no... Si no entienden, si quieren que volvamos, yo no tengo drama, tengo mucho tiempo, así que díganme nomás. Bien. Entonces, y yo es que esto no es del punto, es para que también lo vayan aprendiendo, porque puede ser otra pregunta que se puede hacer. ¿Es aplicable este modelo al ventrículo derecho? Sí, pero no se recomienda. A ver. Habían dicho que, o sea, como que decía como que supuestamente como las dos cámaras tienen el mismo volumen, supuestamente debería, pero en realidad no, porque varía en las presiones de las arterias de salida. Bueno, sí, todas las arterias salen, pero, o sea, que la pulmonar necesita una menor presión para abrirse las válvulas, entonces básicamente sería distinto el gráfico. Excelente. O sea, el gráfico es acá como también están poniendo los chicos. El gráfico es el mismo. Lo único que vamos a tener que cambiar acá son los valores de presión. El resto es todo lo mismo. Más o menos saben cuáles son las presiones que se manejan en el circuito pulmonar. ¿Qué valores tendríamos que poner, por ejemplo? Puede ser Bueno, 10 o 12. claro, la sí, son pulmonar. 8 y 15 más o menos. Son Ah. diastólica 8, sistólica 15. Y esto es lo mismo, acá cambiamos esto nomás. Por ejemplo, en R1 sería cierre tricúspide, apertura pulmonar y así. El resto es lo mismo. Lo único que tienen que cambiar son los valores de presión y los nombres de las válvulas, obviamente. Pero el resto es todo igual. Digo porque es una pregunta tramposa que a veces se hace, o sea, si vos quisieras hacer esto para el ventrículo derecho, ¿qué tendrías que hacer? Y bueno, eso que estuvimos diciendo. Bueno, y acá está, dice, para identificar en el gráfico de presión-volumen la fase del ciclo cardíaco y los principales eventos, puede ir correlacionándolo con los elementos de curva o loop PV con las curvas conocidas como diagrama de Wiggers, que representan los cambios de presión y volumen ventricular en función del tiempo. Entonces acá, esto ya sé que parece mucho, pero vamos parte por parte. Acá entonces tenemos presión y volumen en función del tiempo, digamos, ¿sí? Y acá vamos a analizar la presión aórtica, que tiene un mínimo de 80 y un máximo de 120. Si hacemos 120 menos 120, ¿qué sería primero que nada? ¿Qué valor estamos hablando? ¿O cómo se llama ese valor? ¿De la presión sistólica? Perfecto, Cande. ¿Y 80? La diastólica. Muy bien. ¿Y qué es la presión de pulso o la presión diferencial? ¿La diferencia entre las dos? No. Perfecto, muy bien. Entonces la presión de pulso más o menos normal es de 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Después acá vamos a ver cuál es la presión que se manejan en los ventrículos, ¿sí? Como vimos antes, o como vimos también acá en el loop, las presiones varían desde 0 hasta 120, ¿sí? Y nuevamente baja el llenado y así, ¿sí? Entonces, después acá tenemos presión auricular, vean, las aurículas manejan presiones muy bajas. Tenemos de 0, ¿sí? De 0 a 3, 5, ¿sí? Es muy, muy bajas las presiones auriculares. Y acá la onda A,
¿a qué correspondería? Estoy hablando de la aurícula, ¿eh? Claro, como dice ahí, como dice Justina, tal cual es la pata auricular, la sístole auricular, ¿sí? Como vemos acá se pueden ver más o menos las fases, ¿sí? Como habíamos dicho, la fase de llenado rápido y la diástasis estarían representados acá, y acá tenemos la contracción auricular, ¿sí? Que corresponde con la onda A atrial. O sea, son viendo dos cámaras distintas, ¿no? Muy bien. Acá vemos el volumen, el volumen que se va eyectando, cómo en la sístole baja, cómo sube, y acá vemos esta montanita. ¿Esta montanita a qué correspondería? A la El contracción. llenado lento. No. Bueno, sí, perdón. Al llenado lento a la contracción auricular. ¿Sí? Bien. Y bueno, y después la correlación con los ruidos. Y bueno. Entonces, otra cosa acá que quería mostrar dentro de este gráfico es lo siguiente. Si nosotros hacemos una línea entre R1 y R2, vamos a poder delimitar las dos fases del ciclo cardíaco. ¿Dónde creen ustedes que estaría la sístole y dónde creen ustedes que estaría la diástole? ¿Dónde estaría la sístole? ¿Por encima de la línea o por debajo de la línea? Por encima. Perfecto, Nati. Muy bien. Y obviamente por descarte, la diástole estaría debajo de la línea. Entonces, miren toda la información que pudimos sacar y todos los temas que pueden charlarse a partir del gráfico. Si ustedes en un examen oral empiezan con este gráfico y empiezan bien, ya tienen, no sé, el 70% del parcial del examen adentro, y a lo mejor después les preguntan algo más y listo. Pero miren toda la información que tienen acá y todos los temas que se pueden charlar solo con un gráfico. Así que les recomiendo, practíquenlo mucho, y bueno, eso. ¿Quedó alguna duda de esto? ¿Quieren preguntarme algo? ¿Fui muy rápido en algún punto? ¿Quieren saber algo más? A mí me quedó una duda. Sí, con respecto al ventrículo derecho, ¿solo son las presiones distintas? ¿El volumen no varía un poco o no? No. Porque el gasto cardíaco es el mismo. Perdón, el volumen sistólico es el mismo. Ah, bien. Gracias. ¿Sí? Sí. No, de nada. De nada. Bien. Yo tengo una pregunta. Sí, Fran, decime. No entendí qué significa la onda C y la B en la presión de la aurícula, en el gráfico de la derecha. Bien. Eso. Bien. Entonces estas son, o sea, primero hay que ubicarse, digamos, de qué cámara vamos a hablar. En este caso estaríamos hablando de la presión a nivel auricular. Y la ACB es eso lo que se llama la onda del pulso venoso. No sé si se acuerdan la X que tiene el valle X, la Y. Bueno, no importa. Y estas representarían aumentos de presión dentro de la aurícula por las fases en el caso, por ejemplo, de la contracción de la C, es en la fase de contracción ventricular, empuja contra las válvulas auriculoventriculares y esto causa un leve aumento de la presión intraauricular. ¿Sí? Claro, ahora entendí, porque como que no entendía por qué decía presión en la aurícula, pero la explicación estaba basada en el ventrículo en el libro, entonces, pero sí, ya entendí. Bueno, está bien. Bien. Y este ya es el último punto. Entonces, a partir del loop o curva PV se pueden analizar los efectos de las modificaciones en los principales parámetros que tienen impacto en la función ventricular. Contractilidad, inotropismo, precarga o preload y postcarga o afterload, cuando son evaluadas independientemente. O sea, se mantienen fijos los dos parámetros no estudiados, Analice los siguientes gráficos, coloque valores en los ejes y escribe una conclusión para cada uno de ellos. Entonces, acá están los tres gráficos y vemos las tres situaciones cuando se mantienen las otras dos fijas, ¿sí? Entonces, acá vemos presión ventricular en función del volumen ventricular, ¿sí? Recuerden poner bien las unidades. Y acá, entonces esto sería un resumen de lo que vimos anteriormente, ¿sí?
vemos 50 el volumen de fin de sístole, 120 el volumen de fin de diástole, 80 el valor de presión de la apertura de la válvula aórtica y 120 la presión máxima. 150 lo puse para ver los otros ejemplos. Entonces, cuando vemos el aumento de la precarga, ¿qué conclusión pueden sacar ustedes en base a, por ejemplo, los volúmenes? ¿Qué parámetros de lo que estuvimos charlando varía? ¿Varía el volumen de fin de sístole? ¿Varía el volumen de fin de diástole? ¿Varía la poscarga? El volumen de fin de diástole. Perfecto. ¿Sí? Porque como se ve acá en la línea punteada, vemos que normalmente sería 120 y pasa, por ejemplo, no sé, a 140. ¿Sí? Entonces, el volumen sistólico sería mayor. ¿Se entiende? Y entonces, ¿qué ley es la que explica esto? La de Frank Starling. ¿Segura? No, sí, porque aumenta el volumen, entonces va a aumentar ay, ¿cómo se llama? Aumenta el largo, no me sale, de los sarcómeros. De los sarcómeros y por lo tanto va a aumentar la contractilidad y por lo tanto va a eyectar más sangre. Perfecto, eso es, perfecto. Muy bien. En el caso, por ejemplo, de la poscarga aumentada, ¿qué parámetros se van a ver alterados? Disminuye el volumen de fin de diástole. ¿De diástole? No, de no. sístole. De sístole. Perfecto, de sístole. Pero No, pero ve pará. eso en el... Sí, Dijo decime. disminuye, no disminuye. Aumenta el volumen de fin de sístole. Ah, perdón, sí. Me equivoqué, me confundí. Es verdad. Tal cual, aumenta el volumen de fin de sístole. En realidad lo que disminuye sería la diferencia entre los dos tipos de volumen. ¿Cómo, perdón? Que todos hablaron... Es el volumen de sección. Claro. Sí, tal cual. Muy bien. ¿Cómo? Que disminuye el volumen el volumen sistólico. Ah, bien. Pero eso se ve en el gráfico, por ejemplo, o sea, ¿lo entienden? Lo de la línea punteada y por qué está aumentado. Es solamente mirar la recta. Ya sé que parece tonto, pero los gráficos ayudan para eso, para justamente ubicarse mejor. Y en el caso, por ejemplo, del aumento de la contractilidad, que sería el otro parámetro, ¿qué cambios vemos? Se produce una disminución del volumen de fin de diástole, de sístole, que digo. Claro, una disminución del volumen de fin de sístole. ¿Qué le ocurre al volumen sistólico, por ejemplo? Aumenta. Perfecto, ¿sí? Y bueno, y la presión se eleva, ¿sí? Porque hay una mayor contracción, un mayor inotropismo. No entiendo. Perfecto, ¿qué cosa vos? O sea, porque sé que disminuye el volumen sistólico, pero no entiendo lo del volumen de fin de sístole. Porque, No. sea... Aumenta el volumen sistólico. Ve, el volumen sistólico es la diferencia entre estas dos rectas. El área, ¿sí? Te indica que está aumentando el volumen sistólico. Ah, no, perdón, me perdí y me confundí de gráfico. No dije nada. Bueno, está bien, no hay drama. Bueno, entonces, bien. Acá yo les quiero poner una correlación, digamos, fisiológica con patologías, ¿sí? No vamos a hablar de patologías, es nada más un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo acá les pongo una placa de tórax y les pongo otra. ¿Qué diferencia ven a grande rasgo? No quiero que me hagan una descripción de la placa, pero ¿qué ven? El tamaño del corazón. Muy bien, perfecto. ¿Alguien sabe cómo se llama ese signo? Cardiomegalia. Muy bien, Agus. Entonces, esto es, ¿sí? Cardiomegalia, eso se ve claro. Bueno, una de las cosas, una patología que van a ver seguramente, que se llama insuficiencia cardíaca,
uno de los criterios diagnósticos, no tienen que saber esto, yo nada más para que entiendan la importancia de conocer la fisiología, es la cardiomegalia, ¿sí? Entonces, vamos a relacionar esto con las longitudes de los sarcómeros y la tensión que van a desarrollar. Entonces, ¿cómo les parece que va a ser la tensión que va a desarrollar una persona que tiene cardiomegalia? ¿Muy alta o no? Sí. ¿Muy alta? O sea, depende, A ver. porque si la longitud de la fibra aumenta lo suficiente, la fuerza no sería menor. O sea, porque supera el rango. Ahí me va gustando más. O sea, mirando este gráfico, por ejemplo, estos que estuvimos charlando acá, las longitudes, obviamente esto es patológico, ¿sí? No es normal. Entonces, las longitudes van a ser más allá de los valores normales. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, que tiene 2,37, no sé, una cosa así. Va a tener una tensión máxima a desarrollar de un 50%. Entonces va a poder desarrollar una contractilidad mucho menor. ¿Se entiende esto? Claro, no habría como reserva funcional para el rendimiento en caso de que, pongamos a correr este tipo, como que no tendría esa reserva funcional que existe en casos normales. O sea, en situaciones Claro, o sea, normales. sí. O sea, nosotros estaríamos el corazón normal en 1,9, tendríamos hasta 2,1, ¿sí? En una situación de exigencia, pero una persona que tiene esto del corazón grande va a estar acá, de base. Entonces, si nosotros lo distendemos aún más, va a caer muchísimo más la tensión que va a poder desarrollar ese corazón. ¿Sí? Es un ejemplo, no quiero que se mezclen con lo de patología, yo nada más para que entiendan cuál es la importancia de poder relacionar la distancia que tiene el sarcómero con la tensión que va a poder desarrollar. Y bien. Perdón, pero Sí, ¿te sí, puedo Sofi. pedir que si podés explicar el gráfico de vuelta? Porque no lo entendí muy bien. ¿Este gráfico, Sofía? ¿El de arriba? Sí. Ujú. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces este gráfico lo que nos está marcando es la tensión, ¿sí?, sobre la longitud inicial que tienen los sarcómeros, ¿sí? Entonces, la curva A sería del músculo esquelético y la curva B, cardíaca. Entonces, vamos a, por ejemplo, hablar de la cardíaca, que es lo que nos compete ahora. Normalmente, el corazón funciona con longitudes iniciales de 1,9. Entonces va a poder desarrollar tensiones alrededor de un 85%. No está mal, es un buen porcentaje. En situaciones en las que haya un aumento del estiramiento, por un aumento del retorno venoso, por ejemplo, en ejercicio, va a haber una mayor separación de los sarcómeros, o sea, una mayor separación, que nos va a ir corriendo, por ejemplo, siguiendo esa lógica, en el gráfico vamos a corrernos hacia la derecha en longitud, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir subiendo a 2, a 2,1, a 2,15, y vamos a ir subiendo la tensión que podemos desarrollar. Pero, como decía en uno de los puntos, la eficacia que va a desarrollar el miocardio en base a las longitudes de sus sarcómeros es en un rango. Si es por un exceso o por un defecto, cualquiera de las dos situaciones es mala, digamos, va a disminuir la tensión. Como se ve acá, si nosotros bajamos de 1,9, va a bajar la tensión que podemos desarrollar. Si nosotros de 2,15 subimos mucho en longitud, es decir, se extiende muchísimo la fibra, va a bajar la tensión. ¿Se entiende ahí? Sí, ahí entendí. Gracias. Bueno. Agus, ¿te puedo hacer una última pregunta? Sí, no es que no me molesta. Porque me había quedado con una duda. Hace un ratito vos planteaste el hecho de
cómo se consideraba al calcio con respecto a lo que es lo de la regulación heterométrica o homométrica. El calcio, como se libera por el aumento de la longitud del sarcómero, ¿se puede decir que es heterométrica? No. El calcio, ¿por qué se libera? O sea, no es por cambios de longitud. ¿Cómo se libera el calcio? O sea, ¿qué llega a la célula muscular? Un potencial de acción. Perfecto. Entonces, llega ese potencial de acción, activa ¿qué canales? Los de voltaje, los de calcio L. Voltaje. Dependiente. Muy bien. Entonces, una vez que se activa ese calcio, se interactúa con los receptores de radianodina y libera el calcio intracelular. Entonces, no tiene que ver con la longitud del sarcómero. Es un mecanismo distinto. Bien. Gracias. No, de nada. Bien. Sí. Ya que entraron en el tema del calcio. Sí. ¿En qué momento se abren los canales de calcio lentos? Yo tenía entendido como que cuando llega el potencial de acción, primero se abren canales de Na, puede ser, y ahí se produce la despolarización. Perfecto. Sí, tal cual. En el esquema que vimos anteriormente no estaban graficados esos, pero sí. Ajá. Tal cual. ¿Y estos de Na estimulan también la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático o no? No. Los canales de sodio lo que van a hacer van a activar a los canales de calcio voltaje dependientes. El cambio de voltaje lo va a ejercer el sodio. Claro, está bien. ¿Y estos canales de calcio dependientes son los que están en la membrana, en los túbulos T? Perfecto, tal cual. Ahí volvemos a ese esquema y te lo muestro, Cami. Pero sí, tal cual. Es como que los canales de sodio serían la chispa que prende la mecha, digamos, por así decirlo. Claro, bien. Bien, buenísimo. Genial. No, bien. Y el último ejemplo, y ya los dejo molestar, es otra correlación que podemos hacer es, vemos un corazón normal, y si a ese corazón, vemos acá cómo es el grosor del ventrículo izquierdo, este es ventrículo derecho, lo mismo acá, esto es ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. ¿Cómo les parece que están los grosores parietales, digamos? ¿Cómo está el espesor miocárdico? En el de la derecha respecto de la izquierda. Aumentado. Perfecto. Entonces, la hipertensión arterial, como nosotros habíamos hablado, conforma un aumento de la poscarga, ¿sí? Que dijimos que la poscarga era la resistencia que se opone al acortamiento de las fibras miocárdicas durante la eyección. La hipertensión arterial, por encima, está por encima de la válvula aórtica, se opone al acortamiento de las células. Por lo tanto, van a tener que generar más fuerza para superar esa tensión que está ejerciendo la presión. Es decir, volviendo acá a la ley de Laplace, la hipertensión daría un estado de aumento de tensión sobre el miocardio ventricular. Entonces, ¿qué les parece o cómo se adapta el corazón ante este aumento de la tensión? Vinando la fórmula, ¿qué cambiarían ustedes? O en base a lo que estuvimos charlando acá de los espesores, ¿qué parámetro cambiarían de la fórmula? ¿Qué aumentarían? Aumentan la presión y el radio. No. ¿El espesor? El espesor, Fran, perfecto. Si nosotros aumentamos el espesor, disminuimos la tensión. ¿Sí? ¿Pero porque genera una mayor presión dentro del ventrículo? Claro, porque si nosotros estábamos habituados, por ejemplo, a una presión diastólica de 80 y aumenta, no sé, a 90 o a 100, ese miocardio va a tener que hacer más fuerza. Entonces no lo va a poder hacer con la cantidad de células que tiene. Entonces este aumento de presión
va a generar, bueno, por mecanismos celulares, mensajeros, mayor cantidad de cardiomiocitos. Esa mayor cantidad de cardiomiocitos se expresa por un aumento del espesor miocárdico, que es lo que se llama hipertrofia ventricular izquierda. En el caso de las patológicas suele ser concéntrica. O sea, esto no es bueno a largo plazo porque empieza a disminuir el radio, ¿sí? Entonces se llena menos el ventrículo, empieza a eyectar cada vez menos sangre. Claro, Esto igual es... Sí, Fran, decime. Porque disminuiría el volumen de eyección, ¿no? O sea, un aumento de presión, pero consecuentemente un menor volumen de eyección. Claro, o sea, empezaría a disminuir los volúmenes de fin de diástole porque no entra sangre. O sea, ya va a estar cada vez más hipertrofiado y va a llegar menos sangre, por lo tanto va a haber un menor volumen sistólico y así, pero tal cual. O sea, es una respuesta adaptativa, como dice ahí Vicky en el chat, que no, o sea, después ya es, ¿cómo se llama? Se convierte en nociva, digamos. No es algo bueno a largo plazo. Sin embargo, como les digo, esto es patología, no quiero que se envuelvan, es nada más para que vean la importancia de entender estos conceptos que parecen, ¿para qué nos hacen ver la precarga, poscarga, el loop cardíaco? Para que entiendan estas cosas. Después, cuando pasen en clínica, semio, se les va a hacer 1000 veces más fácil si entienden estos conceptos ahora que si se los ponen a estudiar cuando estén más adelante. Simplemente eso, no nada más. Así que, bueno, si no quedan... Sí. Aus, una pregunta. En cuanto a la definición de poscarga, ¿esa resistencia es la resistencia sistémica? Bueno, como nosotros habíamos visto en esta diapositiva, el principal determinante de la poscarga es la resistencia vascular sistémica, pero pueden haber otras causas de aumento de poscarga, como pueden ser, por ejemplo, estenosis aórtica, que sería una disminución de la luz por donde tiene que salir la sangre del orificio valvular. Entonces, si nosotros tenemos una estenosis, que es decir, un estrechamiento del orificio, también vamos a tener que hacer más fuerza para vencer ese orificio y eyectar más sangre. ¿Se entiende ahí, más o menos? Disculpa, tengo una pregunta. Sí, en relación a eso que hablaban de, ¿cómo se dice?, de resistencia sistémica, ¿no se cuenta además también la impedancia aórtica como uno de los componentes de la poscarga? claro, sí. La impedancia aórtica sería esto, por ejemplo, una estenosis aórtica. O sea que la impedancia aórtica sería algo más patológico, ¿no se cuenta normalmente o cómo? Claro, sí, sería algo más patológico. O no sé dónde lo leíste vos, Lea, eso. ¿Qué decía? ¿En qué lugar? Del BES creo que lo leí. No me acuerdo muy bien, lo leí hace una semana. No, está bien. Sí, yo supongo, o sea, cuando se refiere a la impedancia aórtica para mí lo que quiere mencionar es que la válvula aórtica es un elemento a tener en cuenta dentro de como determinante de la poscarga, ¿se entiende? Por esto que yo digo. Hablaba de la arteria aorta, o sea, hablaba de eso mismo, de la resistencia de la aorta, de lo que dice August, o sea, justamente de eso hablaba el Bessie Taylor, de que como hay una mayor resistencia vascular, eso generaba cambios. Claro, bueno, sí, tal cual. Buenísimo, gracias. No, de nada. Ya. Y bueno, chicos, no sé, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Les quedó claro? A lo mejor fui muy rápido, ahora que lo pienso, en algunos gráficos no expliqué muy bien. Pero bueno, no sé si quieren los vemos, si quieren después lo explico mejor. ¿Alguien que quiera aportar algo? A mí me quedó una duda, Sí, disculpame, me quedó una duda en el 6, como que yo no entendí mucho la diferencia entre precarga, poscarga y contractilidad. Me cuesta darme cuenta cuál es el volumen que se ve afectado. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces mira, volvamos primero a este gráfico. ¿Lo más o menos lo entendiste? Sí, ese sí. Bueno, bien. Entonces, esto es lo mismo que está en el 6, pero van variando algunos parámetros. Entonces, acordate de estos. Volumen de fin de diástole,
volumen de fin de sístole, que son los que más varían ahora. Entonces, por ejemplo, en el aumento de la precarga, habíamos dicho que la precarga era la distensión que tenían los sarcómeros con el llenado ventricular. Entonces, si aumenta la precarga, seguramente haya un aumento del volumen que causa una mayor separación de esos sarcómeros. Y por lo tanto va a haber un mayor volumen de fin de diástole, como se ve acá. Y esta diferencia, y por ejemplo pasa de 120 a 140. Entonces, 140 menos 50, 90. Aumenta el volumen sistólico por el mecanismo de Frank-Starling. Separamos más los sarcómeros. Pasamos de 1,9, por ejemplo, de micrómetros a 2,1, donde la tensión aumentaba, generamos mayor tensión, aumentamos el volumen sistólico. Gracias. No, y en los otros, ¿qué querías preguntarme de eso? Sí, bueno, también, ahora si no lo analizo y lo veo, porque tampoco lo había entendido mucho. Bueno, si querés, Nati, mandame después al Facebook, si querés. Así lo ves más tranqui y me mandas, no tengo ningún problema. Dale, gracias, Agus. No, de nada, Nati. Bueno, no sé, chicos, si alguien quiere decirme algo más, alguna